Muy bien, en este video vamos a ver el tema de medidas de posición en el caso de los datos agrupados. En un video anterior ya habíamos visto la medida de posición en el caso de los datos no agrupados. Pues ahora lo vamos a ver cómo se calculan esas mismas medidas de posición en el caso de que los datos los tengamos agrupados, es decir, en una distribución de frecuencias. Entonces, recordemos que las medidas de posición con las que estamos trabajando son la moda, la mediana y la media aritmética. Entonces, ¿cómo vamos a ilustrar esto? Bueno, pues con un ejemplo de unos datos agrupados. En este caso tenemos la distribución de frecuencias del peso en kilogramos de un grupo de 60 estudiantes. Ok, entonces veamos esa distribución de frecuencias. Entonces, aquí están los límites reales, los puntos medios y las frecuencias absolutas. Tenemos que hay estudiantes que pesan entre 44,5 y 49,5 kilos. De hecho, solo un estudiante es el que tiene ese peso. Tenemos 6 estudiantes pesando entre 49,5 y 54,5 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces aquí tenemos los 60 estudiantes pues agrupados acorde con el rango de pesos en kilogramos en el cual se encuentra cada uno. Adicionamos el punto medio por acá en esta columna, que recordemos que el punto medio en una distribución de frecuencias es el valor correspondiente al punto central de cada una de las clases, es decir, para peso entre 44,5 y 49,5, el peso que se encuentra en la pura mitad es 47. Entonces ese va a ser el punto medio de esta clase. Y así sucesivamente con las demás clases. Este punto medio lo tenemos por acá porque lo vamos a ocupar para ciertos cálculos más adelante. Ok, nos vamos con la primera de las medidas de posición, la moda. ¿Cómo calcular la moda? Recordemos por definición que la moda es el valor que más se repite, ¿ok? Pero, pues vean lo que sucede en una distribución de frecuencias. En una distribución de frecuencias yo no tengo cuál es el dato exacto de cada uno de los elementos. O sea, yo no puedo decir el peso exacto de ninguno de los 60 estudiantes. Yo a lo sumo tengo una aproximación. Por ejemplo, este estudiante, yo no sé exactamente cuánto pesa. ¿Qué sé del peso de este estudiante? Pues que se encuentra entre 44,5 y 49,5, pero no sé cuánto pesa exactamente. Igual estos 6 estudiantes, yo sé que los 6 van a tener pesos entre 49,5 y 54,5, pero el peso exacto no lo conozco. Entonces, si no conozco el peso exacto, ¿cómo voy a saber cuál es la moda si la moda es el valor que más se repite, en este caso de los pesos? No tengo ningún peso específico, no puedo saber mucho menos cuál es el que más se repite. Entonces, para eso se ha inventado una fórmula que pretende ser una aproximación de lo que podría ser la moda si tuviéramos todos los datos uno por uno, ¿verdad? Entonces aquí pues lo que se va a obtener es una aproximación y se acepta como una buena fórmula para aproximar la moda. Ok, la fórmula es la siguiente. La moda se va a calcular con LI, que sería un valor al que le vamos a sumar D1 entre D1 más D2 por C. ¿Qué significa cada uno de estos valores? Vamos a verlo. El primer valor, L mayúscula sub I, es el límite inferior real de la clase modal. Ok, primer paso para calcular la moda es identificar la clase modal. Si bien es cierto, no tengo cuál es el peso modal, porque no tengo ningún peso específico, pero sí puedo encontrar la clase modal. Todas estas son clases y la clase modal va a ser aquella en la cual existe mayor frecuencia, es decir, donde hay mayor cantidad de estudiantes, en este caso, con sus pesos. Claramente estamos viendo que la clase modal sería esta de 59,5 a 64,5, en la que tenemos 19 estudiantes pesando en ese rango. Entonces a esta le vamos a llamar la clase modal porque es la que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces nos dice que el límite inferior real de la clase modal es el que nos interesa, este número que estaría acá. Entonces vamos a la clase modal y buscamos el límite inferior. Recordémosles que en las clases el valor de la izquierda es el límite inferior y el de la derecha el límite superior. Entonces LI, límite inferior de la clase modal, va a ser 59,5. Vamos a poner un 59,5 por acá. Aquí lo estamos viendo. Ok, el D minúscula 1, que sería el valor que tenemos por acá arriba y también por acá abajo, va a ser la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase inferior. Entonces yo voy a ver la frecuencia absoluta de la clase modal y le voy a restar la frecuencia absoluta de la clase anterior. O sea, para encontrar el D1 voy a necesitar a 19 restarle 8. A 19 le resto 8, me quedan 11. Entonces voy a poner un 11 acá y un 11 acá, como lo estamos viendo acá en la fórmula. El D2 es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase posterior. Es decir, ahora es la clase modal con respecto a la posterior. Entonces a 19 le resto 9, me va a dar 10. Entonces este D2 va a ser sustituido por un 10. ¿Ok? Y el C es el intervalo de la clase modal, es decir, cuánto mide la clase modal o cuál es la amplitud de la clase modal. ¿Cuánto hay de 59,5 a 64,5? Pues basta con al límite superior 64,5
restarle el límite inferior 59.5 y eso me va a dar 5. Ese va a ser el valor C. Entonces coloco un 5 ahí y ahora sí calculo 59.5 más lo que me dé 11 dividido entre 11 más 10 queda 21. Lo que me dé esa división lo multiplico por 5, se lo voy a sumar a 59.5 y tengo la moda. En este caso la moda va a ser 62.12. ¿Ok? Así es como se calcula la moda en el caso de los datos agrupados. Nos vamos a la mediana en el caso de los datos agrupados. También, pues, enfrentamos el mismo problema que en el caso de la moda. Recordemos que la mediana es eh, el valor que se encuentra exactamente en la pura mitad de los datos y los tengo ordenados de menor a mayor. Entonces, regreso acá. ¿Cómo voy a saber yo cuál es el dato que está en la pura mitad si tan siquiera tengo los datos de pesos de cada uno de estos 60 estudiantes? O sea, yo necesitaría tener los 60 pesos en una lista, ponerlos de menor a mayor y ir a buscar el valor que se encuentra en la pura mitad. Pero aquí, pues obviamente, enfrento el mismo problema. No tengo pesos específicos, no voy a poder encontrar la mitad. Ok, entonces, para eso, pues se creó esta fórmula que están viendo por acá. Es LI, al cual le sumo n entre 2 menos f de a entre fi por c. ¿Ok? Sí hay un detalle interesante que hay que analizar con respecto a la mediana en el caso de los datos agrupados. Yo no sé pues cuál valor será el que está en la pura mitad. Lo que sí puedo tal vez es saber en qué clase está la mediana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos datos no los tengo acomodados uno por uno de menor a mayor, pero aquí sí más o menos los tengo ordenados. Por ejemplo, este primer estudiante que tengo acá, de fijo es el estudiante más liviano de todos. O sea que si estuvieran en orden, este estudiante, el peso de este estudiante sería el que estaría de primero en la lista de izquierda a derecha ordenados de menor a mayor. Estos 6 estudiantes son los que le siguen en peso a este estudiante que está acá. Entonces, luego del peso de este estudiante existirían los 6 pesos de estos estudiantes. ¿Verdad? Entonces, estos 6 estudiantes más este son los 7 estudiantes más livianos, digámoslo así. Irían en las primeras posiciones. Y así voy. Vean que son 60 posiciones. Si uno tuviera que encontrar dónde está la mediana, pues simplemente sería como dividir 60 entre 2, queda como 30 o 30.5 si le sumamos 1. Entonces sería la posición número 30 o 30.5 donde estaría la mediana. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Es ir a buscar dónde estaría el estudiante número 30. Por aquí voy por el estudiante 1, aquí iría por el 7, aquí ya iría con 7 más 8, que sería el estudiante 15, sería hasta llegar al estudiante número 30 y encuentro por lo menos la clase donde está la mediana. Aunque no sepa exactamente cuál es, pero sí puedo encontrar la clase donde está la mediana. Ese dato es importante para calcular la mediana. Entonces, veamos la fórmula. Límite LI va a decir, bueno, vamos a empezar acá. N minúscula. N minúscula, que es este valor, número de observaciones. ¿Ok? Entonces, pues para este caso que tenemos ahorita, el número de observaciones serían 30, ¿verdad? Perdón, 60. Son 60 observaciones. El siguiente dato es LI. Dice que es el límite inferior real de la clase donde está la mediana, o sea, donde se alcanza la frecuencia acumulada menos de n más 1 entre 2. Ok, vean que n más 1 entre 2, dado que n es 60, 60 más 1 da 61 entre 2 da 30.5. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que yo tengo que localizar la posición 30.5 entre 2 y para ver la clase donde precisamente sucede esa posición y coger su límite inferior. FI, la frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana. Voy a ir a buscar la clase donde está la mediana y ahí es donde voy a sustituir por este F minúscula sub I. F mayúscula sub A, frecuencia acumulada menos D de la clase anterior a la clase donde está la mediana. Y C, el intervalo de la clase donde está la mediana, que sería el mismo C que vimos en el ejemplo de la moda, ¿verdad? Es la amplitud de la clase, pero en este caso la clase donde está la mediana. Entonces veamos los datos y vamos sustituyendo en la fórmula. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos con el LI. Dice que es el límite inferior real de la clase donde está la mediana, o sea, donde se alcanza la frecuencia acumulada menos de n más 1 entre 2. Ok, yo hago n más 1 entre 2, 60 más 1, 61 entre 2, 30.5. Entonces yo voy a ir a buscar donde se alcanza la frecuencia acumulada menos de 30.5. Ok, aquí tengo la frecuencia acumulada menos d. Aquí llevo 1, 1 más 6 da 7, 7 más 8 da 15, 15 más 19 da 34.
Me detengo aquí. ¿Por qué me detengo acá? Porque ya aquí alcancé la posición 30.5. O sea, dentro de esta clase está la posición 30.5 y por ende esta clase es la clase donde está la mediana. En este caso creo que la clase donde está la mediana coincidió con la clase donde estaba la MOA, en el caso que vimos anteriormente, pero no necesariamente sucede así siempre. Puede ser que la clase donde esté la mediana sea una y donde esté la MOA sea otra. En este caso coincidió. ¿Ok? Muy bien, entonces ya identifiqué cuál es la clase donde está la mediana porque es donde alcancé la frecuencia acumulada menos de 30.5, que sería dentro de esta clase. Entonces voy y busco el límite inferior de esa clase. ¿Cuál es el límite inferior? 59.5. Sustituyo 59.5 acá. Siguiente dato, n, pues todos sabemos ya que n es 60, pues 60 entre 2. Y F mayúscula A, dice que es la frecuencia acumulada menos de la clase anterior a la clase donde está la mediana. Entonces voy a venir a buscar la frecuencia acumulada menos de, pero no de la clase donde está la mediana, sino la clase anterior. Entonces este F mayúscula A correspondería a 15. Y acá abajo iría el F sub I, que dice que es la frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana. Aquí me vengo a la clase donde está la mediana y veo su frecuencia absoluta, que es precisamente 19. Entonces iría por acá abajo. Eso lo voy a multiplicar por el intervalo de la clase, donde está la mediana, que ya sabemos que es el límite superior menos el límite inferior, 64.5 menos 59.5, me da 5. Ok, entonces a 59.5 le voy a sumar el resultado de 60 entre 2 menos 15 dividido entre 19 y eso multiplicado por 5. Y me va a quedar una mediana de 63.45. Ok, muy bien. La media aritmética en el caso de datos agrupados. Ok, la media aritmética en el caso de datos agrupados, pues la fórmula va a ser simplemente cada valor X lo vamos a multiplicar por su frecuencia absoluta y lo vamos a dividir entre la sumatoria de las frecuencias absolutas. Ok, aquí la pregunta es, bueno, ¿este X a qué corresponde? Bueno, este X corresponde al punto medio de la clase. F minúscula es la frecuencia absoluta de la clase, ¿verdad? Entonces vamos a ver, volvemos aquí a la misma distribución de frecuencias, puntos medios, frecuencias absolutas. Resulta que, ¿qué es lo que hace finalmente la media aritmética en el caso de los datos agrupados? Es decir, bueno, resulta que yo tengo un estudiante acá, yo no sé exactamente cuánto pesa, yo sé que pesa entre 44.5 y 49.5. Yo necesito suponer que él tiene algún peso. ¿Cuál sería el mejor valor que pueda suponer? Bueno, es evidente que tiene que ser algún peso en este rango porque ya de fijo sabemos que él pesa algún peso en este rango, entre 44.5 y 49.5. Ahora la pregunta es, de todos los valores entre 44.5 y 49.5, ¿cuál sería el mejor, el que yo debería escoger? Bueno, se dice que es el punto medio. Entonces yo voy a suponer que este estudiante pesa igual al punto medio. Estos 6 estudiantes, yo sé igual que todos pesan en este rango, pero yo tengo que suponer que todos tienen algún peso. Entonces voy a suponer que todos pesan lo mismo y que pesan exactamente el punto medio. O sea, voy a suponer que estos 6 estudiantes pesan 52 kilos. ¿Por qué el punto medio es el mejor valor de todos estos? Bueno, teóricamente, si tengo 6 estudiantes pesando en este rango, pues voy a suponer que algunos van a pesar un poco menos de 52, que es la mitad, y un poco más de 52. ¿Ok? Entonces, para equilibrar, pues escojo el punto que está en la pura mitad. Entonces, siempre, pues precisamente por eso es que se escoge el punto medio como el representante de la clase. Entonces, la función de media aritmética, ¿qué dice? Pues agarre cada valor y multiplíquelo por su frecuencia. O sea, este estudiante pesa 47 kilos. Estos 6 estudiantes pesan 52 kilos, es decir, que si los metiera en una romana, los 6 juntos, el peso total sería 6 por 52. Entonces, en total ellos colaboran con 312 kilos dentro del gran total de peso. Y así me voy, estos 8 estudiantes pesan 57 cada uno, 8 por 57, en total pesan 456. La idea es que al final yo sumo el peso de todos los estudiantes, que sería 3.920, es decir, como que agarrar a los 60 estudiantes y los metiera en la romana todos, y en total me suman 3.920 kilos. Lo divido entre la sumatoria de F, que es también al mismo tiempo la cantidad de estudiantes, y entonces me va a dar el peso promedio por estudiante de 65.33. Y así es como calculo la media aritmética. Ok, aquí antes de terminar me gustaría aprovechar en este video para ver un poquito en Excel lo que tenemos para las medidas de posición. Ok, realmente en Excel fórmulas así específicas tenemos solo para el caso de datos no agrupados. Entonces vamos a revisar aquí rápidamente pues para que les quede a ustedes qué herramientas tiene Excel para el caso de por lo menos las eh,
las medidas de posición que hemos calculado nosotros en estos videos. Entonces, vamos a suponer que aquí yo tengo los datos de edad de un grupo de 21 estudiantes. Aquí están los datos de edad y están acomodados en orden de menor a mayor. Hay un estudiante que tiene 2 años, otro tiene 2 años, el otro también 2, el otro 3, y así sucesivamente. El estudiante más viejo tiene 17 años. Entonces, yo quiero calcular la MOA. Recordemos que la MOA es el valor que más se repite. Ok, bueno, pues obviamente una forma es venir aquí a ver a ojo cuál es el que más se repite y esa es la MOA, pero Excel tiene una herramienta, obviamente una fórmula para calcular la MOA. Entonces me vengo a fórmulas, insertar función y busco dentro de las fórmulas estadísticas la MOA. Entonces me voy por acá y encuentro este que se llama moda 1, que es la que utilizaríamos, le damos a aceptar. Y pues se supone que en cada una de estas celdillas puedo ir metiendo cada valor individualmente, pero si están juntos, como en este caso, pues para ahorrar trabajo simplemente marco todo el área y le doy a aceptar y Excel me va a buscar el valor que más se repite, que en este caso sería el número 4, que se repite 4 veces. Ok, y ahí acabo de encontrar la moda con esta fórmula que se llama moda 1, ¿verdad? Ok, la mediana, recordemos que la mediana es el valor que se encuentra exactamente en la pura mitad cuando los datos están ordenados de menor a mayor. El requisito es que estén ordenados. Muy bien, aquí los puse ordenados. Para Excel no hay problema, digamos, si estuvieran desordenados, porque, digamos, él internamente los ordena, pero los pongo ordenados para que nosotros podamos ver también con nuestros propios cálculos cómo se calcula la mediana. Si yo tuviera que calcular la mediana, pues en este caso tenemos 21 datos, vean que van desde el 1 hasta el 21, entonces n sería 21. Y la posición, recordemos que es n más 1 entre 2, ¿verdad? N más 1 entre 2, ¿ok? Entonces yo debería irme a la posición 11, que sería este 8, y este 8 debería ser la mediana. Pero en Excel basta con simplemente poner la fórmula, como les digo, no es necesario que estén ordenados. Excel, digámosle que internamente los ordena. Y nosotros vamos a irnos a buscar la mediana que está por acá. Decimos mediana, aceptar, y marcamos los datos, igual que como lo hicimos con la moda. Y Excel nos devuelve la mediana, ¿ok? Que también, pues como decimos antes, en la posición 11, la 8. Ok, la media aritmética, obviamente para calcular la media aritmética lo que se suele hacer, bueno, pues es sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos, o sea que si tuviéramos que hacerlo manualmente, tendríamos que sumar los datos, ¿verdad? Entonces vamos a sumarlos, acá los marcamos para sumarlos con la función suma. Y ahí tengo la suma de los datos. Ahora, si quiero obtener el promedio, pues simplemente la suma de los datos la divido entre la cantidad de datos, que es 21, y el promedio me da 7,62, ¿ok? Pero Excel también tiene su fórmula para no tener que hacer esos cálculos. Entonces me vengo a insertar función y voy a buscar la función promedio, que es como le llama Excel, promedio, ¿verdad? Entonces le digo aceptar y marco los datos. Y ahí estaría el promedio, ¿verdad? 7,62. Ok, Excel tiene una forma rápida de ver los promedios. Si usted marca cualquier bloque de datos y simplemente se fija por acá abajo y siempre te va a dar para el bloque que usted marcó el promedio, 7, bueno, aquí lo va con muchos decimales, ya acá pues lo tenemos redondeado a 2 decimales. Nos da el recuento de cuántos datos hay, ¿verdad? Que en este caso eran 21. Y nos da también la suma, ¿verdad? Del área que usted marcó. Pero pues obviamente si lo quiere, pues mediante fórmula, pues aquí lo usa. Por cierto que se me olvida, este n que es la cantidad de datos que hay, pues ahí yo los vi porque tengo el dato aquí de las posiciones, pero si no lo tuviera también existe una fórmula. Vamos a borrarla y vamos a calcular cuántos datos hay, pero utilizando una fórmula en Excel que se llama contar, que creo que está también dentro de las estadísticas, sí, contar, y yo digo aceptar, y marco para que me diga cuántos valores hay ahí, ¿verdad? Ok, entonces Excel me devuelve la cantidad de valores que hay, que igual pues son 21. Si hubieran espacios en blanco, Excel no los toma en cuenta, o si tuvieran texto o algún otro tipo de valor lógico, él devuelve los datos que tienen números realmente. Ok, básicamente eso sería para datos agrupados. No tenemos en Excel, por lo menos que yo conozca, una fórmula así directa para calcular
las medidas de posición, pero sí tenemos al menos estas para el caso de datos no agrupados. Eso sería todo. Muchas gracias.